Gloria al Señor. Damos honor a Jesús. Damos honor al Eterno. Y damos honor al Espíritu del Dios vivo. Porque nos permite poder estar por acá. De antemano les pido disculpas por el ruido, ya que este lugar donde yo me encuentro la noche de hoy no está adecuado a este tipo de actividad, pero esto es un lugar de culto. Saludo a la gente de YouTube. Quiero decirle a la gente que está viendo estos videos por la plataforma de YouTube que estos videos son transmitidos en vivo a través de la plataforma de Facebook. Después yo los descargo y los subo a la plataforma de YouTube. Así que bueno, les envío un saludo a la gente de YouTube. Estamos allí en YouTube como Pastores Andy y Rina de Zurita. Todas estas prédicas que usted ve por aquí también las puede ver por la plataforma de YouTube. Así que bueno, estamos profundamente agradecidos con el Señor, porque el Señor sigue siendo bueno y para siempre su misericordia. Estamos contentos con el Señor. Gloria al Señor. Por ahí anda la pastora Rina, a quien le voy a pedir que por favor pueda enviar esto al grupo para que los hermanitos puedan subir, ya que este tipo de trabajo yo lo hago porque hay un grupo de gente que yo sé que necesitan escuchar esta palabra. Gloria al Señor. Así que bueno, les enviamos un cordial saludo a todos los que nos ven en las diferentes partes, regiones, estados, países. La gente que nos apoya, ellos saben quiénes son. Seguramente en el transcurso de la semana estarán viendo esta palabra. Yo les saludo, pastores, ministros, líderes, siervos, siervas del Señor. Damos gracias al Señor por sus vidas. Y estamos en un tiempo glorioso. Estamos en un tiempo glorioso. Gloria al Señor para siempre. La semana que viene estaremos en campaña. Si usted es de acá arriba de la Dolorita, de alguna de las zonas adyacentes acá a la Dolorita, bueno, desde ya nosotros también le extendemos la invitación a Pastora Rina, mi persona, todo el equipo, el Ministerio de Aliento Profético Casa Apostólica. Estaremos con un grupo de jóvenes llevando a cabo una actividad evangelística maravillosa, donde creemos que el Señor estará haciendo grandes cosas. No sé si la pastora me logra oír bien. No sé si el video estará bien. Gloria al Señor. No sé, pastora, si tú lo pasaste por el grupo para que podamos comenzar esta noche con algo que el Señor me ha inquietado, que quisiera compartirlo con todos ustedes. Gloria al nombre del Señor para siempre. La gente que nos pide oración, yo quiero decirle que estamos orando y hay una necesidad enorme de que nosotros podamos dedicarnos a la vida de oración de todos los días. Necesitamos regresar a las rodillas. Necesitamos regresar a las rodillas. Lamentablemente, el tiempo que nos ha tocado vivir, hay mucha teoría bíblica. Hay mucha teoría bíblica, hay mucha gente muy bien preparada.
teóricamente, teológicamente, intelectualmente. Pero nosotros sabemos, y ya le voy a contar un testimonio de algo que me pasó, porque sé que hay dimensiones espirituales, hay realidades espirituales que jamás serán alcanzadas por nosotros si nosotros no nos rendimos a una vida de oración, a una vida de oración. Yo no pongo en duda el poder de Dios, no pongo en duda de que Dios es un Dios que todavía sana. De Dios es el poder, de Dios es el poder. Y no ponemos en duda de que este tiempo ha sido señalado por Dios para que nosotros podamos ser utilizados por Él en grandes cosas. Dios desea utilizarle, niño, joven, adulto, anciano. Lo que Dios espera de parte de cada uno de nosotros es que nosotros podamos estar rendidos delante de su presencia, rendidos delante de su presencia, rendidos delante de su presencia. Él quiere a un pueblo rendido delante de su presencia, rendido, a un pueblo rendido. El asunto es que no hay tiempo, y no hay tiempo quizás por la agenda de la gente, quizás por el calendario, por el horario que la gente maneja. Yo sé que la mayoría, quizás el 90% de los que regularmente asisten a una iglesia, no tienen una vida consecuente de oración. Y por eso es que toda la pobreza espiritual y toda la miseria espiritual que nosotros vemos a nivel de iglesia en este tiempo tiene que ver íntimamente con que hemos sacado de nuestra agenda, el tiempo de oración. Entonces, el tiempo demanda, usted que está allí, que Dios le ha dado la oportunidad de poder estar allí conmigo, el tiempo demanda de nosotros, el tiempo demanda de nosotros. Y yo sé que hay un avivamiento y sé que estamos en un tiempo glorioso. Yo he sentido que este tiempo, los milagros que ocurrieron en la Biblia han sido reservados para ser manifestados en este tiempo. El asunto es que necesitamos rendición de nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiene que ser doblada al designio del Eterno. Nuestra voluntad tiene que ser doblegada. Es generalmente la batalla que tenemos todos los creyentes cuando vamos al ejercicio de la oración, porque nuestra mente siempre está ocupada, siempre estamos ocupados, y aunque estemos muchas veces en el servicio con las manos levantadas hacia arriba, realmente internamente estamos en el afán, estamos en las ocupaciones y en las preocupaciones del día a día. Y quizás por esa razón es que la realidad de lo que Dios habló en este libro que nosotros conocemos como la Biblia no se manifiesta en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, porque nada de lo que ocurrió en la vida ocurrió sin el espíritu de la oración. Todo lo que ocurrió en la Biblia ocurrió única y exclusivamente a través del espíritu de la oración. Nada ha ocurrido
a través de los grandes hombres que están moviendo a las naciones, todo lo que ellos, toda la evidencia que hay en esos grandes ministerios, solamente es la consecuencia de una vida rendida en oración todos los días. Todos los días. Es un sentido, algo que hablaba en una oportunidad. No hay hombres más ungidos que otros hombres. Lo que hay son voluntades más rendidas que otras voluntades. Y mientras nosotros más rindamos de nosotros al Señor, entonces el Señor podrá tomar más de nosotros para que nosotros podamos ser utilizados por Él en mayor grado y en mayor medida. Entonces, no tiene que ver meramente con una vida de oración, sino con una rendición de nuestra voluntad a Él. Gloria al Señor para siempre, porque la oración, el principio es: Padre, que se haga tu voluntad y que se haga en la tierra así como se hace en el cielo. Entonces jamás podremos tener una vida de oración correcta si desconocemos los principios básicos para tener una vida de oración efectiva. Y hablo de esto porque yo que soy una persona a la cual Dios le ha permitido llevar a la práctica esto de lo cual le estoy hablando, yo puedo decir delante de Dios que Dios me ha llenado de muchísimos testimonios, y allí está la pastora Rina. Dios nos ha llenado de muchísimos testimonios, pero los testimonios solamente son la consecuencia, porque la honra pública no vendrá a nuestro ministerio público si no tenemos un ministerio de oración en el privado con el Señor. Gloria al Señor para siempre. Yo recuerdo que en una oportunidad yo estuve en una campaña en Higuerote, me recuerdo, hace muchos años. Creo que estaba hasta recién casado en esos días, no recuerdo. Estaba jovencito cuando eso. Y yo llegué al sitio de la campaña, creo que eran 3 días de campaña. Y generalmente Higuerote, Barlovento, son zonas donde hay la opresión demoníaca es bárbara. Usted va de Petare a Higuerote y usted percibe que hay un cambio de aire, hay un cambio radical en el ambiente. Y recuerdo que la última noche, siempre hemos entendido que la vida de oración será determinante para la victoria. Lo voy a repetir, la vida de oración siempre será un factor decisivo para que nosotros podamos conquistar y ser un factor de influencia de parte de Dios, independientemente hacia dónde nosotros podamos estar siendo dirigidos por Dios. El hombre que está rendido en oración, la mujer que está rendida en oración, siempre será un factor determinante. Y yo recuerdo que habíamos tenido, siempre nos ha gustado tener sesiones de oración en el secreto. Recuerdo que en la noche fui a la campaña y aconteció algo. Y yo sé que al yo hablarle de esto en cierto grado y en cierta medida, usted va a ser impactado en su vida de oración por el Señor. Porque hablo de lo que vivo. Hablo de las realidades que Dios me ha permitido experimentar en el ministerio que Él me ha entregado. Siempre he entendido
en todos los años que tengo predicando el Evangelio. Gloria al Señor para siempre, que el medio de cumplimiento que el Señor utiliza es una vida de oración constante, lo que ha generado el resultado, el impacto, la victoria, la liberación, los milagros, toda la evidencia pública solamente ha sido la consecuencia de una vida rendida, horas, horas y horas y horas y horas invertidas, rendidas en la presencia del Señor. Y por eso la gente se está preguntando, ¿y dónde quedaron los milagros? Pero los milagros no solamente fueron para el ayer, son para el ahora. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El que abrió los ojos del ciego Bartimeo, Él sigue abriendo ojos de ciegos. Él tiene todavía el poder para liberar, para sanar y para echar fuera demonios. El asunto es que hemos cambiado la temática, pero la temática de los grandes hombres que han impactado y que han manifestado la gloria de Dios sobre las naciones de la tierra, entendieron este principio, entendieron esta verdad, caminaron bajo esta realidad, se sometieron al principio, se doblegaron, rindieron su voluntad. Y eso es lo que el Señor, algo que yo siempre he orado al Señor, es para que el Señor me quebrante. Para que el Señor me quebrante, porque nuestra voluntad tiene que doblegarse. Bueno, hermano, fui a la campaña y el último día aconteció algo. Solamente Dios conoce lo que hay en la mente y en el corazón del hombre. Yo recuerdo que esa noche, al concluir el mensaje, empecé a orar. Y había una hermana que había ido ahí, que estaba poseída, pero yo no lo sabía. Tenía problemas cardíacos graves. Y ese día, mientras yo oré, la hermana cayó al piso y se manifestó, se endemonió. Y cuando terminó el servicio, la hermana comenzó a testificar que mientras yo estaba orando, dice que ella cayó como en una visión. Y la visión que ella veía era que aparecía una mano resplandeciente. Y esa mano resplandeciente se le metió en el pecho. Y dice que cuando ella vio que la mano salió de ella, cuando la mano resplandeciente salió de ella, ella vio que esa mano había sacado algo de ella. Y esa noche, yo no sabía que Dios la estaba operando, pero esa noche Dios la estaba operando y al concluir el servicio había quedado totalmente sana. Porque hay dimensiones. Por ejemplo, hay un caso en la Biblia de un joven que fue llevado a los discípulos del Señor y dice que los discípulos no le pudieron sanar. Y la Biblia dice, escuche, la Biblia dice en ese capítulo de la Escritura que al Jesús terminar la sesión de liberación,
Los discípulos se le acercaron y le preguntaron por qué no pudieron echarle fuera. Y Jesús les dice, este género con nada puede salir si no es con oración y ayuno. Entonces yo no pongo en duda, escuche la gente que está ahí, Diana, la pastora Rina y los que están por allí, la hermana Caicedo, yo no pongo en duda que el Señor desea utilizarte a ti, mujer. Yo no pongo en duda que el Señor desea utilizarte a ti. En la misma manifestación, la cual vemos manifestada y desplegada en este libro y a través de este libro, el cual nosotros conocemos como la Biblia. Los milagros que fueron escritos aquí fueron dejados escritos aquí como una evidencia de que Dios sigue siendo Dios. Los milagros que fueron descritos en este libro, toda la gloria que se manifestó después del Pentecostés, todos los milagros que fueron hechos por Pablo, por Pedro y por todos los discípulos del Señor, todos esos milagros quedaron plasmados en este libro para hacernos entender a nosotros, que esos hombres que fueron utilizados maravillosamente por el Señor fueron hombres y mujeres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. La única diferencia entre los hombres de la Biblia, la única diferencia entre los discípulos antiguos y nosotros era que esos discípulos eran hombres y eran mujeres de oración. Cuando la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice que sin embargo Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Entonces, nosotros necesitamos, los que están ahí recibiendo esta palabra, algo que Dios ponía en mi corazón hoy para compartirlo a través de este medio, era que necesitábamos orar, porque nuestra voluntad necesita ser doblegada. Entonces, muchas veces las manifestaciones no son expuestas en nuestro ministerio público. Muchas veces las realidades descritas en este libro no son desplegadas a través de nuestro ministerio al público, porque hemos dejado vacía la oficina de la oración privada. Hemos abandonado el ministerio no público. Estamos en un tiempo donde vemos a un gran sinnúmero de predicadores, de hombres y de mujeres, que están ejerciendo un ministerio al público. Sin embargo, vemos en ellos que la realidad de lo que el Señor dejó plasmado en este libro no se manifiesta a través de ellos que están ejerciendo el ministerio al público. Por eso Jesús, en el sentido ministerial, ejerció dos funciones: la privada y la pública. Por eso lo dije hace algunos días atrás.
La consecuencia pública de la vida secreta en oración con Dios, la consecuencia era todos los milagros que usted ve manifestados a través del ministerio público del Señor Jesús. Quiere decir que la evidencia pública que hubo en el ministerio de Jesús, la evidencia pública, todos los milagros que ocurrieron en la función pública de Jesús tenían que ver con una vida rendida a la oración diaria, a la oración permanente, a la oración insistente. Cuando el Señor dice, hay una parte en la Escritura que dice, todo lo que pidiereis al Padre, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero esto tiene un sentido más profundo del que nosotros podamos llevar a consideración. Porque el Señor mismo tuvo que invertir de su vida. El Señor tuvo que invertir gran parte de su vida. La tuvo que invertir en la oficina de la oración. Cuando el Señor dice que todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, tiene que ver íntimamente con lo que yo les estoy hablando en esta noche. Tiene que haber un sentido de quebranto. La voluntad tiene que ser doblegada a la voluntad del Eterno. Mientras nosotros estemos tomando nuestras propias decisiones porque no nos dirige el Señor, porque no estamos gobernados por el Espíritu, porque desconocemos la voluntad del Eterno, mientras nuestras decisiones giren en torno a lo que nosotros deseamos y no a lo que Él desea, jamás podremos ver en nuestro ministerio público lo que ocurrió en el ministerio público de Jesús. Nosotros queremos el resultado, pero sin el precio que Jesús tuvo que pagar. Nosotros queremos la victoria, sin entender que Jesús se tuvo que rendir a la voluntad del Eterno. Cuando el Señor dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Tiene que ver con una voluntad, que lo que más desea es hacer. Mi hermano, porque usted fue diseñado para algo. El asunto es que mientras tus decisiones sigan girando en torno a lo que tú quieres, porque algo yo sí sé, y es que todos los milagros de la Biblia están disponibles para todo aquel que cree. Lo voy a repetir, los milagros de la Biblia están disponibles para todo aquel que cree. Pero no solamente es creer, porque todos los grandes tuvieron que pagar el precio.
y nosotros estamos esperando caminar bajo la misma evidencia, pero sin aplicarnos al principio bíblico de una vida de oración que no se rompe, de una vida de oración que no desmaya, de una vida de oración que no se mueve. Alabado sea Dios para siempre. Tiene que haber, para que la puerta sea abierta, para que la puerta de los milagros pueda ser abierta, nosotros necesitamos rendirnos, porque tiene que haber en nosotros, mis estimados hermanos, y le voy a leer algunos versículos de la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 7, porque hay una puerta que Dios desea abrir, hay llaves que Dios desea entregar. Yo creo que estamos en un tiempo glorioso. Yo creo que estamos en un tiempo donde Dios ha determinado hacer grandes cosas, pero hemos desmayado en nuestra vida de oración. Es como la mujer que oraba por un hijo. Y dice que la mujer oró tanto que se cansó. Tenía mucho tiempo orando por su hijo. Y el día que se cansó de orar, mientras dormía tuvo un sueño. Y en el sueño ella era como que iba en un maratón. Y dice que en la carrera ella iba adelante. Pero de repente en la visión ella se detuvo. Y cuando ella se detuvo, hubo una voz que le dijo, si tú no te hubieses rendido hoy, hoy era el día que yo iba a hacer el milagro en la vida de tu hijo. Porque el asunto es que la gente, como no ve la manifestación, mi hermano, no es tiempo de que usted suelte su vida de oración. No es tiempo de que usted suelte su vida de oración. Dios va a hacer, y yo creo que este año, vamos a ver si usted se anima, yo creo que este año es el año de la respuesta para mucha gente. Veremos a mucha gente ser tocada por el poder de Dios. Veremos a mucha gente ser transformada por el poder de Dios. Veremos a muchos ser operados por el poder de Dios. Veremos a muchos ser restaurados por el poder de Dios. Veremos a nuestros hijos y a muchos de nuestros familiares cayendo bajo el poder de Dios. Vendrá un cambio radical arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Gloria al Señor para siempre. Veremos los milagros de la Biblia siendo manifestados a través de nuestro ministerio público. Gloria al Señor para siempre. Veremos el avivamiento arropar a mucha gente. Veremos el avivamiento doblegar a muchos orgullosos. Veremos la mano de Dios en lo imposible, operando y haciendo de lo imposible posible. Gloria al Señor para siempre. Y sé que todo esto suena agradable. Gloria al Señor. Pero detrás de cada cosa que Dios pueda manifestar en el ministerio público de alguien, gloria al Señor, eso que usted ve manifestado a través de la función pública de un hombre de Dios, solamente es la consecuencia de una vida que está rendida, de una vida que está adorando, de una vida que está quebrantada, de una vida que ha sido invertida días, meses y años en oración. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y hasta que nosotros no entendamos el principio, hasta que nosotros no entendamos el principio, hasta que nosotros voluntariamente no tomemos la decisión de doblarnos a una vida de oración, gloria al Señor para siempre, si nosotros voluntariamente no determinamos ceder, gloria al Señor, si nosotros voluntariamente no determinamos abrir nuestra agenda,
para que nosotros podamos permanecer, gloria al Señor, en una vida de oración. Entonces, la consecuencia, mi hermano, porque toda la frialdad que nosotros vemos que hay a nivel de iglesia es solamente la consecuencia de que algo hemos sacado de nuestra vida. Algo hemos sacado de nuestra vida. Por eso los servicios que menos concurridos son los servicios donde se nos convoca a la oración. Porque la gente cree que los milagros que ocurrieron en la Biblia fueron con una varita mágica. La gente cree que todo el potencial que fue desplegado a través del ministerio de Jesús, nosotros creemos que eso fue el deseo que le concedió el genio de la lámpara mágica a los hombres de Dios. Gloria al Señor para siempre. Pero la realidad fue que alguien se tuvo que invertir en Dios. La realidad fue que alguien se tuvo que doblegar, aún para que nosotros pudiésemos estar aquí. Alguien tuvo que pagar el precio. Somos el producto, somos la consecuencia, somos la respuesta debido al gemido, al llanto, al clamor que alguien entendió que se tenía que ofrecer. Alguien tuvo que pagar el precio. Alguien tuvo que pagar el precio. Entonces dice Mateo, y hay muchos ejemplos bíblicos. En Mateo capítulo 7, verso 7 dice, pedid y se os dará. ¿Está escuchando? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abrirá. Entonces yo estoy seguro, mi hermano, que muchas de las cosas en las cuales no hemos recibido respuesta, incluso muchas de las miserias que vivimos, muchas de las limitaciones que tenemos como iglesia, como familia, como ministerio, tienen que ver o son la consecuencia de no tener una vida de oración correcta. Y por eso es que después de tanto tiempo de oír profecía, seguimos estando en la misma posición y en el mismo lugar, porque no nos hemos dedicado a rendirnos. No le hemos dado la valía y no le hemos dado a la oración el lugar, porque alguien dijo que la oración es el oxígeno del creyente, y cuando una iglesia está bajo la influencia del espíritu de la oración, es una iglesia dinámica, es una iglesia que está viva, es una iglesia que está en el gozo, es una iglesia que está manifestada, que no anda buscando la respuesta, que es la respuesta. Gloria al Señor para siempre, porque una iglesia que vive bajo este principio, y es algo que usted debe atesorar, usted que está esperando que Dios haga grandes cosas, usted debe insistir hasta que la respuesta se haga una realidad. Entonces dice el Señor, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, por eso yo creo con todo mi corazón, y lo he visto y lo sigo viendo, que el espíritu de oración todo lo puede. No hay nada imposible. Yo he visto paralíticos caminar. Yo he visto a Dios abriendo ojos de ciegos. Hemos sido testigos de cómo el poder de Dios ha operado en las vidas de personas que han estado poseídas por enfermedades incurables como el cáncer. Todo lo que usted pueda considerar que no pueda ser operado por la mano de la ciencia. Mi estimado hermano, oiga esto, ya voy a concluir. La oración todo lo conquista. Hay dimensiones espirituales que solamente pueden ser conquistadas cuando hemos aprendido a permanecer, porque tiene que haber en nosotros un sentido de permanencia profunda en el espíritu de oración de todos los días. Cuando Pablo dice que oren sin cesar, cuando Pablo dice orad sin cesar, amado, cuando hemos sido influenciados notablemente por el espíritu de la oración, aún estamos hablando con la gente, pero en nuestra mente, porque tiene que ver con una mente que ha sido regenerada, tiene que ver con una mente que ha sido renovada, tiene que ver con una mente, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que estamos ya estamos no bajo nuestro designio. Gloria al Señor, porque los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Y muchas veces cuando se habla de la carne, la gente cree que es esto, no, es la mente no regenerada, es la mente que no ha sido conformada a la Escritura, es la mente que no está gobernada por el Espíritu de Dios. Gloria al Señor para siempre. Es la mente a la cual no se le ha revelado la voluntad del Eterno. Cuando el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo, entenebreció la mente de los incrédulos para que no resplandezca en ellos el evangelio. Gloria al Señor para siempre, porque, amado, hay mucha gente que asiste al servicio, pero que no está conformada a lo que Dios desea. Y por eso es que, escuche, y por eso es que muchos de los que generalmente o regularmente asisten a los servicios de nuestra congregación no tienen una vida de oración consecuente, porque no se les ha revelado el designio, porque no se les ha revelado Cristo, porque no se les ha revelado la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al Señor para siempre. Entonces necesitamos orar. Escuche, que es importante que usted oiga esto. Necesitamos orar para que nuestra vida sea conformada a lo que Dios desea. A lo que Dios desea. La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados, los que son dirigidos. Por eso Jesús mismo, aún en su vida de oración, tuvo que ser dirigido por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Cuando la Biblia dice que Jesús fue lleno, no solamente fue lleno, fue guiado. Para poder operar en la potencia, necesitamos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Dice luego que Jesús regresó en el poder del Espíritu. Alabado sea Dios para siempre. Pero hay muchos que no han sido conformados a imagen y a semejanza del pensamiento divino. Por eso es que siguen operando como personas seculares. Sus conversaciones son seculares. Sus decisiones giran en torno a las cosas seculares. Son seculares en toda la extensión de la palabra. Pero dice, escuche lo que dice la palabra del Señor. Escuche, mi hermano, que es importante. Dice el apóstol Pablo que todos los que son guiados, cuando Pablo dice, por ejemplo, en la carta a los Romanos, el capítulo 8, y que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo que está dentro de nosotros, gime dentro de nosotros con gemidos indecibles. Porque cuando se nos ha revelado el designio, cuando hemos sido conformados a la verdad de las Escrituras, ya no es usted el que ora, es el Espíritu el que ora en usted, y usted solamente se convierte. Amado, necesitamos ser el vehículo de la oración. Necesitamos ser el vehículo de la oración. Muchos creen que Elías cerró los cielos porque era profeta, pero Elías no cerró los cielos porque era profeta. Elías, aunque era profeta, se tuvo que conformar al designio divino. Elías se tuvo que conformar a la voluntad divina para que la voluntad divina pudiese ser cumplida en esta tierra. Quiere decir que Elías oró en sentido del pensamiento divino, el designio, el deseo del Espíritu. Alabado sea Dios para siempre. Por eso, aún en la oración, nosotros necesitamos permitir que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestra vida de oración. Y por eso es que somos tan pobres en nuestra vida de oración. Hay pobreza espiritual en la iglesia. Pero yo sé que estamos en un tiempo glorioso. Y yo sé que si nosotros insistimos, si nosotros persistimos, si nosotros seguimos tocando la puerta antes que termine este año, nosotros tendremos un testimonio glorioso y poderoso que contarle al mundo, porque Dios no nos dejará sin respuesta. Por eso es que tenemos tanta oposición, aún con la misma gente que uno pastorea. A veces uno tiene oposición, porque el que no ora no entiende el lenguaje de un hombre que está rendido en oración. Por eso es que tenemos tanta guerra con gente secular, que lo que tienen es un título religioso, que lo que tienen es un título de evangélico, pero que jamás se les ha revelado el designio, jamás se les ha revelado la voluntad del Eterno. Ellos lo que tienen debajo del brazo es un libro, pero el libro no se les ha revelado. Y por eso es
es que estamos tan llenos de contradicciones, Pastora Rina, porque la gente no se ha rendido al deseo del Espíritu Santo. Fíjese usted que el Espíritu Santo es tan humilde por eso es que hay malcriados en la iglesia. Hay gente que tienen años en la iglesia y no tienen fruto, no tienen evidencia. Escuche, mi estimado. En Romanos capítulo 8, el verso 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque el Espíritu Santo es personal. Yo como pastor, Dios me ha dado el discernimiento y yo sé cuando una persona en su vida está siendo dirigida por el Espíritu y cuando no. Mi hermano, porque el fruto habla por nosotros. Nuestra vida es el mayor testimonio de si somos del Espíritu o somos de la carne. La Biblia dice que los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan. Por eso es que las conversaciones de muchos creyentes son conversaciones de doble sentido. Porque de la abundancia del corazón la boca habla. Y un corazón malo jamás hablará cosas buenas. Pero es porque no se les ha revelado. Ellos tienen es una chapa, ellos tienen es un título de cristiano, pero no son de Cristo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Porque realmente nosotros no sabemos qué nos conviene. Y por eso es que no hay respuesta. Porque nosotros necesitamos en cierto grado y en cierta medida conocer cuando el apóstol Pablo dice, escuche que esto es tremendo, solamente hay alguien que conoce el corazón de Dios. Solamente hay alguien que conoce el corazón de Dios, y ese que conoce el corazón de Dios es el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, el verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso cuando el Espíritu ora, el Espíritu ora conforme al libro. El Espíritu ora conforme a la Escritura. El Espíritu ora conforme al designio, al deseo, a lo que Dios espera, a lo que Dios ha declarado, a lo que Dios ha profetizado. Por eso, cuando un profeta por el Espíritu te da una profecía, cuando un profeta por el Espíritu te da una profecía, cuando un profeta por el Espíritu nos da una profecía, usted sabe por qué la profecía no se cumple, porque no hemos orado como debemos. Nos sentamos a esperar que ocurran las cosas, pero no hay cumplimiento porque no hay vida de oración. Lo voy a repetir, no hay cumplimiento porque el pueblo está dormido. No hay cumplimiento porque las ancianas ya no oran como oraban. No hay cumplimiento porque los hombres dejaron de subir al monte. No hay cumplimiento porque ya no se gime como se gemía en las madrugadas. Ya no oramos en lenguas como orábamos cuando estábamos en ese primer amor.
Alabado sea Dios para siempre. Entonces, cuando nosotros, amados, hemos entrado en ese grado, cuando nosotros hemos entrado en esa dimensión, nosotros sabemos qué es lo que Dios desea que se haga. Entonces, cuando el hombre está sujeto a lo que Dios desea, no tiene un plan. Cuando el hombre está en esta atmósfera, entonces no hay un programa humano, porque es el Espíritu el que gobierna, porque es el Espíritu el que dirige, porque es el Espíritu el que adora, porque es el Espíritu el director de la orquesta, porque es Él, es el Espíritu el que, amado, cuando entramos en ese ámbito, lamentablemente hay muchos que están ciegos. Por eso es que hay gente que en vez de ser un factor de influencia positiva en el culto, son un factor de influencia negativa en el culto. Hay gente que van al servicio, es a mal influenciar el servicio. Por eso es que cuando vamos al servicio sentimos la pesadez que hay. Por eso es que cuando vamos al servicio sentimos demonios, sentimos potestades. Alabado sea Dios para siempre, porque hay gente que son un factor negativo en el servicio. Gloria al Señor para siempre. Esto se vea. Esto es bíblico y esto es atacado, porque yo he hablado de esto y la gente ataca esto. Yo entiendo que la gente se tiene que capacitar teológicamente. Yo entiendo que hay que estudiar. La escritura. Pero hay teólogos muertos. Hay pastores muertos. Hay gente que están en un púlpito y lo que están exponiendo solamente es un conocimiento intelectual. Jesús no solamente enseñaba, Jesús echaba fuera demonios. Jesús no solamente predicaba el evangelio del reino. Alabado sea Dios para siempre. Cuando Pedro dice en Hechos capítulo 10, verso 38, dice Pedro que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces la iglesia solamente se ha quedado en 2 o 3 aspectos del ministerio público: la enseñanza, la predicación y en algunos casos el echar fuera demonios. Pero ¿dónde están los milagros que Dios ha reservado para los que le aman? Porque hay dimensiones reservadas para usted, mujer, que está de aquel lado. Lo voy a repetir y espero que alguien diga amén. Hay dimensiones reservadas. Hay milagros reservados. Hay manifestaciones reservadas. Hay manifestaciones que jamás vendrán al público si no hay una mujer que se rinda, que clame, que gima, que entre en el ámbito espiritual y que rompa y que derribe las puertas de hierro y de bronce y haga pedazos los cerrojos de hierro, para que esa voluntad divina pueda ser cumplida en la vida de muchísimas personas. Yo tengo muchísimos testimonios por misericordia del Señor, y allí está mi esposa. Yo he visto a Dios, he visto la intervención divina en un abrir y cerrar de ojos. Yo he visto la evidencia pública de que Dios, su brazo no se ha cortado y que su oído no se ha grabado. Yo soy un testigo del poder de Dios. Yo he visto el milagro que Él ha hecho en mí.
Yo era ciego y ahora veo la luz. Alabado sea Dios para siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Entonces dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pero vea lo que dice aquí, que es poderoso. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Porque hay una dimensión donde usted no ora. Hay una dimensión donde el orador es Él. Hay una dimensión donde usted no gime. Hay una dimensión donde el que gime es Él. Hay una dimensión donde usted no adora. Hay una dimensión donde el que adora es el Espíritu. Hay una dimensión donde usted no habla. Hay una dimensión donde el Espíritu habla. Es el Espíritu orando, es el Espíritu hablando, es el Espíritu clamando, es el Espíritu hablando misterios, es el Espíritu revelando las intenciones que hay en el corazón del Padre. Es el Espíritu, amado, esto es tremendo, esto es tremendo. Pero el intelectualismo ha cegado. Ha entrado Grecia, ha entrado Roma, ha entrado Babilonia. Gloria al Señor para siempre. El razonamiento, el pensamiento griego. Ha entrado la confusión, ha entrado el conformismo. Gloria al Señor para siempre. Y por eso es que estamos hemos estado tan limitados. Entonces Él dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es que cuando usted no puede orar, hermano, hay una dimensión donde el que ora no es usted. Por eso dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino caminando sobre las aguas. Porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús hizo algo que solamente un espíritu puede hacer. Pero era porque estaba dominado, estaba doblado a la voluntad del designio. ¿Cuántas cosas hemos orado que no son la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas hemos pedido que no son la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas estamos esperando en respuesta que Dios jamás va a responder? Porque Dios responde a lo que Él te dijo. Por eso, cuando oímos profecía, lo primero que tenemos que hacer es orar. Pero no hemos aprendido el principio. Gloria al Señor para siempre. Pero yo sé que estamos en un tiempo glorioso. Y este año, la gente que está de aquel lado, este año habrá respuesta. Este año Cristo será revelado a mucha gente. Mi hermano, la oración no tiene distancia. Te puede estar orando aquí en Petare, pero más allá en otra nación, Dios pueda estar influenciando debido a la oración suya. La oración no tiene distancia, no hay fronteras para la oración. Cuando la Biblia dice que para Dios no hay fronteras, para Dios no hay límites, la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Gloria al Señor. Entonces podemos estar orando aquí en Petare, pero allá en Caracas, donde usted se encuentre, en su casa, en su vida, podemos entender y visualizar por el Espíritu de que Dios está haciendo algo. Gloria al Señor para siempre, porque no hay frontera. No hay frontera en el lenguaje de la oración, no hay frontera. La oración es un lenguaje del Espíritu. Por eso es que la gente que se congrega, usted ve cómo se revela en el rostro de la gente el espíritu de la oración. Porque cuando Moisés bajó del monte, la Biblia dice que su rostro brillaba.
Hay una gracia en la vida del hombre y de la mujer que tienen una vida de oración. Usted lo puede sentir. Cuando ese hombre habla, hay gracia. Usted lo puede sentir cuando adora esa mujer que está en esta dimensión. Cuando esa mujer adora, usted puede sentir que hay gracia y que hay una liberación y que hay una administración. Y entonces lo imposible viene a la realidad de lo posible y los enfermos se sanan y los endemoniados son libres. Gloria al Señor para siempre porque hay gracia, porque hay gracia. El hombre que ora, la mujer que ora, la mujer que está en esta dimensión, siempre estará, habrá gracia en todo lo que hace. Será agradable, será grato. Eso se refleja. La vida de oración de alguien, el espíritu de oración que porta alguien. Hermano, cuando usted porta el espíritu de la oración, se refleja en su vida, en su carácter, se refleja en los deseos suyos, que ya no son los deseos suyos, porque el que está en esta dimensión no desea hacer lo que quiere, desea hacer lo que Dios quiere. Por eso es que tenemos tantos enemigos, pero los enemigos no están afuera. Por eso, Pastor Arrin, es que hay tanta gente que se te resiste. Gloria al Señor para siempre, porque la oración, el hombre que ora estará rodeado, y hay gente que quieren apagar. Alabado sea Dios. Hay gente que quieren apagar lo que el espíritu de oración que Dios ha colocado en usted. Entonces hay otra parte aquí, cuando Pablo dice en Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Que hay operaciones cuando estamos en este ámbito. Por eso vemos a Pedro resucitando muertos. Vemos a un diácono llamado Esteban siendo utilizado maravillosamente por el Señor. Vemos aún al Señor Jesús resucitando al hijo de la viuda de Naín. Vemos a un Señor Jesús diciéndole a Lázaro, luego de haber estado sepultado 4 días, Lázaro, sal de tu sepultura. Porque la muerte es vencida. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tiene que ver con acceso. Tiene que ver con acceso. Quiere decir que todo lo que ocurrió en este libro es posible. Lo voy a repetir. Todo lo que ocurrió en este libro, tú lo puedes hacer. Nair, tú lo puedes hacer. Pastora Rina, tú lo puedes hacer. Hermana Caicedo, tú lo puedes hacer. Diana, tú lo puedes hacer.
Esto está accesible. La Biblia no solamente es un libro histórico. Estos principios que están en este libro son funcionales. Son para el ahora, son para el hoy. Alabado sea Dios para siempre, porque en esta dimensión, amado, el que vive en esta dimensión camina en un presente eterno, donde Dios no deja de ser Dios, donde lo imposible se hace posible. Alabado sea Dios para siempre, donde los cautivos y amarrados y atados por el diablo son liberados. Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuál es la manifestación más visible de que el reino de Dios está en una iglesia? ¿Cuál es la manifestación más visible? El echar fuera demonios y el sanar a los enfermos. Pero nos hemos quedado solamente en un aspecto del ministerio. Nos hemos quedado en la predicación y en la enseñanza. Gloria al Señor. Y por eso es que hay tanta gente decepcionada. Por eso es que hay tanta gente frustrada. Por eso es que hay tantos pastores abandonando el ministerio. Porque cuando no hay oración, absolutamente todo será imposible. Todo será imposible si no entramos en este ámbito. Todo será imposible. Una mujer que fue muy utilizada por el Señor hace muchas décadas atrás dijo que la oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. El cambio es posible. El cambio no es imposible. Dios puede responderte hoy si tú te rindes. Dios puede abrir la puerta hoy si tú sigues tocando. Pastora Rina, sigue tocando la puerta. Sigue insistiendo. Insiste hasta que se cumpla. Si Dios te lo dijo, sigue orando, porque Dios no miente. Alabado sea Dios para siempre. Alguien debe recibir esta palabra. Alguien debe recibir esta palabra. Entonces necesitamos, escúcheme, ya me quiero ir. Necesitamos ser bañados por el espíritu de la oración. Usted necesita orar y decir, Señor, pon en mí el querer como el hacer. Pon en mí el querer orar. Pon en mí el querer orar. Pon en mí el deseo de orar. Pon en mí el espíritu de oración que hubo en los hombres de la Biblia. Pon en mí el espíritu de oración que hubo en Pedro y en Juan. Pon en mí el espíritu de oración que hubo en la vida del profeta Elías. Pon en mí el nivel de oración que hubo en la vida del profeta Isaías. Cuando Isaías dice, con mi alma te he deseado en la noche, te deseo en las noches, y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Entonces el principio es que todos tuvieron que orar. A todos los profetas se les tuvo que revelar este principio. Por eso eran movidos en este ámbito, donde dice la escritura que Eliseo con un palo hizo flotar un hierro.
cuando dice por allá en los evangelios que Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces. Cuando habla la escritura de que el profeta Elías le dijo a la viuda, no escaseará el aceite, ni menguará la harina conforme a la palabra que Dios me entregó. Nos encontramos por allá en una parte de la Biblia donde Eliseo echó harina en una olla donde había comido envenenada y todos pudieron comer. Gloria al Señor para siempre. Vemos a un Jesús diciéndole a Pedro, anda y arroja el anzuelo y el primer pez que saques, ábrele la boca y encontrarás una moneda para que pague los impuestos. Y así fue. Gloria al Señor para siempre, a su nombre sea la gloria. Vemos a un Cornelio que no era ni judío, que oraba y que fue visitado por un ángel. Y le dijo, anda a la calle derecha, donde un cierto Simón Curtidor, allí te encontrarás a uno que se llama Pedro. Él tiene palabras que hablarte a ti y a toda tu casa para que sean salvos. Y así fue. Dice que mientras Pedro predicaba en la casa de Cornelio, todos los que se habían reunido fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Gloria al Señor para siempre, a su nombre sea la gloria. Vemos a un Pedro y a un Juan diciéndole al cojo, levántate y anda, de lo que tengo te doy. A su nombre sea la gloria. Entonces hay un principio que no se ve, porque la vida de oración no se ve. La vida de oración es privada. La vida de oración en este ámbito es privada. Por eso, escucha, abre tu agenda. Abre tu agenda porque Dios quiere usarte. Abre tu agenda porque Dios quiere mostrar su gloria. Abre tu agenda. Abre tu agenda. Dice Pablo en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. En el Espíritu. Porque la carne no quiere orar, pero el Espíritu quiere orar. Cuando el Señor Jesús dice que a la verdad la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Entonces necesitamos velar en oración. Necesitamos velar. Escuche, mi hermano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia. El problema es que siempre estamos esperando en los hombres. Yo estoy seguro que todo lo que usted necesita, Dios se lo puede dar. Todo lo que usted necesita, Dios se lo puede suplir. Todo lo que usted necesita, no hay nada imposible para Dios. El asunto es que te has sentado en la silla del conformismo. Te has sentado en la silla del conformismo. Pero todas las realidades bíblicas están vivas. La Biblia es un libro vivo. Jesús dice, las palabras que os he hablado. Por eso Jesús en su época en su ministerio fue el personaje más influyente. Debido a su vida de oración. Gloria al Señor para siempre. Entonces no se trata meramente de un título religioso. Porque hay religiosos que son un sepulcro. Porque hay religiosos que huelen a muerto. Porque hay religiosos que son huesos secos.
Y por eso es que la iglesia está vacía de realidad. Yo hablo de esto porque yo lo vivo todos los días. La gente que nos acompaña, ellos saben en qué realidad nosotros vivimos. Por eso es que, oiga esto que es tremendo. Un mensaje que casi nunca se predica en la iglesia es el mensaje acerca de los principios para una vida de oración correcta. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a un predicador hablar en su iglesia acerca de la oración? Ya los pastores no hablan de la oración. Yo hablaba hace rato con un pastor y le decía, yo tuve problemas en la iglesia donde yo me congregué porque yo quería estar orando siempre. De hecho, a mí el concilio, con una gente que yo trabajé, ellos me mudaron de iglesia porque consideraron que un hombre que oraba mucho no les era de utilidad. Amado, pero podemos ganar más orando que predicando. Podemos ganar más orando que haciendo mucho de lo que estamos haciendo. Y seguramente mucho de lo que estamos haciendo no es la voluntad de Dios, porque hemos abandonado la oficina de la oración. Todo lo que Jesús hizo era la voluntad de Dios. Jesús nunca se enredó en algo que no era la voluntad de Dios para él. Pero hay gente enredada, Pastora Rina, en cosas, en relaciones, en coberturas, en amistades, que no son la voluntad de Dios, que no son la voluntad de Dios. Pero el hombre que está en este ámbito sabe en su corazón y en su mente qué es lo que Dios desea. Por eso la gente que está en este ámbito es rara. Por eso es que la gente, Pastora Rina, que está en este ámbito no tiene muchos amigos. Por eso es que la gente que está en este ámbito es atacada. Por eso es que la gente que está en este ámbito, usted no lo ve en las primeras sillas de las iglesias. Porque hay un enemigo. Hay un enemigo. Y ese enemigo ve a la realidad de la iglesia. Vea la realidad de la iglesia. Venga a Petare y vea la realidad de la iglesia. Venga a Petare y visite alguna iglesia. Hay iglesias donde literalmente ya Dios dejó de estar. Hay iglesias que lo que les quedó fue un rótulo de una gloria que un día hubo ahí. Pero es porque el principio, mi hermano, esta generación quiere la victoria sin pagar el precio. Hay templos donde literalmente ya Dios no está. Hay pastores que abandonaron el principio. Por eso aquí en Petare, le voy a hablar de Petare. Aquí en Petare hay ministerios que años atrás fueron muy influyentes, pero que ahora son un desierto espiritual. Yo voy a concluir diciendo que nada de lo que ocurrió en la Biblia ocurrió fuera del espíritu de la oración. Todos los hombres tuvieron que operar en este ámbito. Todos los hombres de este libro tuvieron que operar en el ámbito del espíritu de la oración. Por eso yo hablo en sentido de que usted sea bañado esta noche. Usted necesita ser cubierto por el espíritu de la oración. Gloria al Señor para siempre. Que todo lo que usted vaya a hacer tenga que ser consultado con Dios en el espíritu de la oración. Que todas sus decisiones, debido al espíritu de oración que está en usted,
sean las decisiones del Señor. Porque hay gente operando en decisiones que no fueron reveladas por el espíritu de la oración. Y por eso es que no hay evidencia. No hay evidencia. Por eso es que no hay evidencia. No hay evidencia. No hay un sentido de ser influyentes. Usted no necesita una chapa ministerial para que Dios haga grandes cosas a través de usted. Vea, mi estimado hermano, yo fui a instituto bíblico, pero en gran medida el espíritu de Grecia ha entrado, porque cuando usted, que es entendido, que está allí y ha leído y ha estudiado, usted entiende que la palabra teología es el derivado de una palabra griega. La palabra hermenéutica es un derivado de una palabra griega del dios Hermes. Hermes era el intérprete de los dioses. Alabado sea Dios para siempre. A Dios no lo podemos colocar debajo de un microscopio. Él necesita ser revelado y será revelado a las vidas cuando la iglesia entre en esta dimensión de la cual yo le estoy hablando. Por eso cuando la iglesia está influida por el espíritu de la oración, cuando la iglesia sale a evangelizar, las vidas son transformadas por el poder de Dios. Yo en estos días participé en un live y me cortaron. Porque lo que tenemos en el altar son profesionales. Ya la gente canta y canta lindo, pero ya no se siente lo que se sentía. Ya los predicadores predican, pero no se despliega lo que se desplegaba. Hay un vacío de poder y de autoridad. Antes de predicar, durábamos días en ayuno. Alabado sea Dios para siempre. Antes íbamos a las iglesias y conseguíamos a los pastores orando. Antes nosotros mismos que hemos sido congregantes llegábamos al templo y lo primero que hacíamos era arrodillarnos a orar. Alabado sea Dios, pero la iglesia se ha convertido en una sala de teatro, se ha convertido en una sala de distracciones, se ha convertido en una sala para manipular a la gente, se ha convertido en una sala para hipnotizar a la gente, se ha convertido en una sala de teatro. Gloria al Señor para siempre. Se ha convertido en un lugar de control mental y emocional. Gloria al Señor para siempre, porque se vació de realidad la iglesia. Se vació de realidad. Se vació de realidad la iglesia. Y por eso es que hay ministerios que murieron. Pero creemos que la misericordia de Dios es grande. Y escuche, usted que se ha detenido allí voluntariamente, hay un tiempo glorioso para su vida. Lorena, hay un tiempo glorioso para tu vida. Y tú necesitas retornar, necesitas levantarte. Lorena, necesitas ocuparte en la oración. Lorena, necesitas doblegarte a lo que Dios un día habló de ti. Necesitas rendirte a lo que Dios desea hacer por ti, contigo, porque fuiste marcada por Dios desde el vientre. Lorena, tú eres un propósito.
tú eres un propósito, pero necesitas retornar al principio de la oración para que puedas ver cumplido en tu vida lo que Dios dijo de ti. El que busca encuentra. Lo voy a repetir, el que busca encuentra. El que busca encuentra. Pastora Rina, al que toca se le abrirá la puerta. Nair, al que toca se le abrirá la puerta. Hermana Caicedo, al que toca se le abrirá la puerta. Richard Guevara, toca la puerta. Richard Guevara, toca la puerta. Richard Guevara, toca la puerta. Richard Guevara, necesita romper. Richard Guevara, necesita romper. Richard Guevara, hay algo que ha mantenido tu ministerio limitado. Richard Guevara, Richard Guevara, Richard Guevara, Richard Guevara, Richard Guevara. Necesitas romper. Necesitas. Alguien está bajo pesadez esta noche. Hay algo, hay movimiento de tinieblas. Y necesitamos entrar en el ámbito de la oración profunda. Necesitamos entrar en el ámbito donde el Espíritu trae rompimiento para que la voluntad pueda ser cumplida, para que la voluntad pueda venir al plano de lo físico. Yo quiero terminar, pero siento de hablar. Alguien tiene que romper. Alguien tiene que romper. Alguien tiene que romper. Hay algo en Daniel capítulo 10. El verso 11 dice: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido a ti. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Porque la gente, escucha, mujer de Dios que estás ahí, Adilia, bendiciones. Te envío un gran abrazo, grande. La gente no entiende. Y por eso es que a veces hay gente que pelea con uno de aquel lado. Mi hermano, lo que está aconteciendo ahora mismo, usted que está de aquel lado, es una batalla espiritual. Lo voy a repetir, lo que está aconteciendo literalmente, Pastora Rina, en esta hora es una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual. Hay poderes de oscuridad en movimiento. Hay espíritus de destrucción familiar que están en actividad. Hay fuerzas que están chocando. Hay fuerzas que están chocando. Escúchame, hay fuerzas, Pastora Rina, que se resisten a que tú seas respondida. Adilia, hay fuerzas que se resisten a la respuesta que Dios ha enviado. Nair, hay fuerzas que se oponen a la voluntad de Dios en tu vida. Richard, hay fuerzas que quieren mantener limitado tu ministerio.
Lo que está ocurriendo ahora mismo donde yo estoy sentado, es una batalla espiritual. Escuche. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y escuche lo que dice el verso 20. Mi hermano, porque la realidad es que el mundo entero está bajo el maligno. La iglesia se ha puesto una venda. La iglesia está bajo mantos de hechicería. Por eso es que se oponen a la intercesión en la iglesia, adilia. Quieren apagar el espíritu de la intercesora. Pastora Rina, quieren apagar la intercesión de las mujeres en la iglesia. Hay espíritus, hay líderes bajo influencias de tinieblas en la iglesia que quieren apagar el espíritu de la oración que Dios depositó en la iglesia. Hay dentro de la misma congregación agentes de oscuridad que son enemigos del espíritu de la intercesión en la iglesia. Hay gente que se resiste a que se ore. Hay gente que se resiste a que se entre en ayuno. Hay gente que se resiste a la verdad de la oración. Hay gente que se resiste a la verdad de la intercesión. Por eso es que la iglesia muere. Escuche, mi amado, de que se ha detenido. Dice el verso 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Porque hay un espíritu. Estuve en una oportunidad hablando acerca del espíritu de Grecia. El razonamiento ha sustituido la fe. La teología ha sustituido principios, rudimentos esenciales para el avance del reino. Hay tipos que son muy finos predicando. Hay predicadores que son muy refinados en su disertación, pero están muertos, están vacíos. Alabado sea Dios para siempre. Yo les bendigo a todos. Quería compartirles esto la noche de hoy. Algo que estuve todo el día con esto. Desde la mañana que estuvimos en oración. Dios me había puesto que les hablara de esto porque hay cosas, escuche, mi estimado hermano. Yo creo que tu realidad espiritual esta noche va a cambiar. Tu realidad espiritual va a cambiar. Tu vida de oración va a ser elevada. Tu vida de oración va a haber un cambio. Se va a despertar en ti una hambre, mujer. Hombre, se va a despertar en ti un deseo profundo. Un deseo profundo, un deseo profundo, un deseo profundo. Se va a despertar en ti hambre y sed por estar en la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hay rompimiento y hay liberación esta noche en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Me parece que todo lo que hay por aquí son mujeres. Veo por aquí puras mujeres. Alabado sea Dios. Que Dios traiga el espíritu de la oración a la iglesia. Saque sus propias conclusiones. Yo he predicado en iglesia, hermano, donde han durado 10 años sin hablar un tema de la oración. Hubo alguien que me dijo, wow, tenía años que no escuchaba un mensaje acerca de la oración. Cuando hablamos de la oración, cuando la iglesia habla de la oración, habrá avivamiento en la iglesia siempre, porque la oración trae avivamiento. La oración trae avivamiento. La iglesia está viva. Por eso 3 cosas nos enseñaron. Hace 30 años nos enseñaron 3 cosas sencillas. Eso sí, la iglesia no tenía tanta teología como ahora, pero era más poderosa. Tenía más gloria. Tenía más autoridad. Ahora sabemos más de la Biblia, pero tenemos menos autoridad. Tenemos menos gracia. Y tenemos menos poder. Había gente que no sabían leer la Biblia, pero que oraban por enfermo y Dios los sanaba. Teníamos gente que no sabían leer la Biblia, que no sabían leer, pero cuando predicaban ocurrían cosas poderosas. Hoy tenemos la iglesia llena de gente intelectual, pero una iglesia que no es ni la mitad de lo que era en aquellos tiempos, porque pasó algo. Porque pasó algo. Algo sacamos y necesitamos regresar. Dios nos está llamando a regresar. Regresa a Dios. Esta noche no te acuestes sin hablar con Dios. Alabado sea Dios. Yo les bendigo a todos. A Dilia, a Nair, a Pastora Rina, Lorena. A Dilia y Lorena, que son grandes amigas. Bendiciones de hace años que nos conocemos. Yo tengo muchos recuerdos poderosos de la iglesia Jesucristo Reina. Sé que nuestra vida fue un factor de influencia allí. Gloria al Señor para siempre. Y sé que hay mucha gente de esos días que fueron impactadas por muchas cosas que Dios hizo. Gloria al Señor para siempre. Así que yo les bendigo la noche de hoy. Todos los que están por allí. La hermana Caicedo, la hermana Nair. Vamos a ver quién más está por ahí. El hermano, el evangelista Richard Guevara. Que tenemos un compromiso de invitar a Richard a predicar próximamente. Por allí está el pastor Jordan, que también conocimos en Jesucristo Reina. Te bendigo, pastor Jordan. Es un amigo también, la hermana Diana Martínez, bendiciones. Toda la gente que está apoyando esto, yo les bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Si Dios permite, nos vemos el miércoles, mi gente. Estaremos hablando un poco más acerca de estos principios que son de vital importancia. Mira, si tú eres líder en tu iglesia, ya no tenemos tiempo para invertir tanto tiempo enseñándole cosas a la gente que no son tan esenciales. 3 cosas necesita la iglesia de este tiempo: leer la Biblia, ayunar y orar. Leer la Biblia, ayunar y orar. Por eso lea las historias de los que trajeron avivamiento. Leí la historia de un hombre
que resucitó más de 20 muertos. Y lo único que ese hombre sabía era leer la Biblia y orar. Hoy tenemos muchos grados teológicos, pero no resucitamos ni una mosca, no sanamos ni un dolor de muela, porque se nos fue la realidad. Bendiciones a todos, que tengan buenas noches. Gracias por haber estado allí conmigo la noche de hoy. Feliz noche.